Perfecto. Vamos a comenzar entonces con una sesión muy introductoria de lo que es la IA generativa, muy enfocada a la certificación justamente de Generative AI Leader. Perfecto. Entonces, bueno, me presento, soy Nicole Rafalowski, yo soy Technical Success Account Manager en Google y soy una apasionada por todos los temas de inteligencia artificial y de IA generativa. Vamos a comenzar acá con un videito primero y ahora ya entramos al contenido. Today, I'm excited to announce our new Gemini Enterprise Agent Platform. Think of it as mission control for the agentic enterprise. Over the last year, we didn't just see adoption, we saw transformation. Nearly 75% of Google Cloud customers now leverage our AI products to power their businesses. To meet the performance needs of the explosive workloads, I am proud to announce our 8th generation TPUs. We're launching 2 specialized platforms, each built from the ground up for the distinct demands of training and serving. An agent is no longer just a tool. It's a strategic extension of your business. Reasoning without context is just a guess. This platform is ready, so what will each of you build? Perfecto. Vamos entonces. Bueno, primero quería invitarlos a todos a esta aventura en la que vamos a estar juntos durante la próxima hora y media, en la cual vamos a sumergirnos de manera introductoria en este viaje de la certificación para ser líderes de la inteligencia artificial generativa. Antes de mostrarles la agenda, quería preguntar para que me comenten por el chat, ¿quiénes ya están haciendo el PAT en Skills? ¿Quiénes comenzaron o quiénes se han certificado como líderes de IA generativa? ¿Tenemos algo por ahí? Vaya, hay gente ya tomando perfecto. Hay manitos. Ya comenzaron. Gente en el proceso de obtener la certificación. Ya, wow, súper. Alguien ya lleva más de la mitad. Ya, excelente, excelente. Para todos los que todavía no comienzan este camino, nosotros queremos traerles ahora una charla muy introductoria. Vamos a justamente enfocarnos mucho en hablar en términos muy coloquiales para que nos aseguremos que todo lo fundacional de la IA generativa, todos los conceptos, queden muy claros. Esta charla está muy orientada no solo a gente de tecnología, sino que a todos los roles que quieran empezar a entender qué es la IA generativa. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de qué es la inteligencia artificial y qué es la IA generativa, qué son estos famosos modelos fundacionales, no sé si lo han escuchado, que todos hablan de esto, qué es la data, por qué es tan importante la data que se habla en todos lados, data, cómo aprenden estos cerebros de las máquinas. También vamos a hablar un poquitito de, ok, ¿para qué sirve y para qué no sirve la IA generativa? Y también qué tanto puedo confiar en lo que me dice. Vamos a hablar de modelos, de agentes, de infraestructura, todo siempre desde un contexto muy de nuevo, básico, muy introductorio. Vamos a ver cómo todo esto conversa junto en este mundo de la IA generativa. Vamos a hablar de agentes, de la famosa era agéntica, que es lo que están todos ahora conversando en todos lados, y vamos a hablar un poquitito también de cómo nosotros como profesionales y expertos y líderes de la IA generativa podemos ayudar en nuestros trabajos a que esto se adopte y cómo lo hacemos de una manera responsable. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar primero hablando de los conceptos básicos. Y acá vamos a construir desde la base para arriba. Perfecto. Primero, ¿hay gente acá que sea fan de la ciencia ficción? De las películas de robots, de libros de ciencia ficción, algo que les guste. Yo personalmente soy extremadamente fan de Black Mirror, películas clásicas como Terminator. Perfecto. Star Wars, Isaac Asimov, me encanta. Muy bien, las leyes de la robótica. Sí, si se fijan, el cyberpunk. Estamos en un momento maravilloso porque toda la historia que ha ocurrido del desarrollo de la inteligencia artificial nos ha traído donde estamos ahora. Y ahora es, vaya, Matrix, Skynet. Perfecto, me encanta ya. Miren,
La inteligencia artificial, y acá vamos a hablar ya de manera bien básica de nuevo. ¿Qué es la inteligencia artificial? Y esto es la base de la IA generativa. Es el campo completo donde lo que se hace al final, y esto comenzó en los años 50, donde lo que se hace es estudiar cómo uno puede crear máquinas o sistemas que sean capaces de realizar actividades que uno realiza con inteligencia humana. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Es, ok, ¿cómo yo puedo hacer que una máquina, por ejemplo, aprenda algo? ¿Cómo puedo hacer que una máquina resuelva un problema, que tome una decisión? Que esas son cosas que nosotros los humanos hacemos sin mucho esfuerzo y nos ha obsesionado a la humanidad desde hace mucho, mucho tiempo hacer que las máquinas puedan obtener esta misma capacidad. Entonces, sobre esto, justamente, yo les hablaba de una de las cosas que hacemos los humanos es aprender, ¿cierto? Desde que somos bebés. Nos enfocamos mucho también, la humanidad se ha súper obsesionado en entender, ok, ¿cómo podemos hacer que las máquinas aprendan? Y a esto le llaman aprendizaje automático o machine learning, no sé si lo han escuchado por ahí. Y esto al final del día no es nada más que un subcampo de la inteligencia artificial que se preocupa de entrenar a las máquinas con información, con datos, para que sean capaces de hacer cosas, sin que uno necesariamente le tenga que decir explícitamente cuáles son los pasos para que lo haga. Entonces, por ejemplo, ok, ¿cómo voy a enseñarle a un robot a caminar? Sin decirle, mueve el, no sé, pues motor del pie derecho tantos centímetros en tal ángulo, sino que, ok, ¿cómo puedo hacer que él aprenda a caminar como aprendemos nosotros? Entonces tenemos inteligencia artificial y aprendizaje automático o machine learning encima de eso. Luego, ¿qué pasa? Hace algún tiempo ya se empezó a pensar en hay distintas formas de enseñarle a una máquina y sin embargo hubo una técnica que fue lo que de alguna manera habilitó a la IA generativa, todo lo que vemos hoy en día, y fue algo trascendental, que es el aprendizaje profundo. Y esto tiene que ver mucho con nosotros los humanos cuando aprendemos a hacer algo, y voy a usar acá muchas analogías de nosotros los humanos porque esto no es muy diferente. Cuando nosotros aprendemos a hacer algo en nuestro cerebro, ¿qué pasa? Se construyen caminos entre nuestras neuronas que se van conectando y a medida que yo me entreno más y más en hacer algo, esos caminos se van de alguna manera utilizando cada vez de manera más recurrente y yo me hago mejor en hacer algo. Y esto justamente inspiró a la gente que trabaja en tecnología y pensaron, ok, ¿cómo podríamos hacer algo similar para las máquinas? ¿Cómo podríamos hacer que ellas tengan una especie de, en base a pura programación, a algoritmos, un tipo redes neuronales donde ellas puedan ir utilizando esto con el conocimiento que les entra y puedan ir pensando de alguna manera y puedan ir aprendiendo a hacer cosas? Entonces, de nuevo, concepto nuevo, esto es aprendizaje profundo o deep learning, que al final del día es la base sobre lo que construimos IA generativa. Entonces, vamos, tenemos inteligencia artificial, tenemos aprendizaje automático, tenemos el aprendizaje profundo encima de eso, que es la técnica específica, y después encima de esto viene la IA generativa. Pregunta abierta en el chat. ¿Quién me puede decir más o menos qué es la IA generativa? ¿O para qué sirve, por ejemplo? Antes de que pasemos a la definición. Me encantan todas las conversaciones que se armaron sobre ciencia ficción, de ahí la voy a revisar completa. Vamos a ver. Ok, entonces acá esperando a ver si alguien me comenta un poquito qué es la IA generativa. Acá me dicen que es capaz de generar, perfecto, capaz de generar contenido, capaz de generar ideas. Ya, me encanta, sí, súper, muy bien. Genera desde lo que sabemos, perfecto. Sirve y tiene la capacidad justamente de crear, sí, basada en instrucciones, tareas o acciones. Perfecto. Estoy acá entre expertos, parece. Muy, muy bien. Sí. Imágenes, audios, videos. Excelente. Muy, muy bien. Entonces, justamente acá la definición como tal es lo que ustedes están comentando en el chat. Es una aplicación de la inteligencia artificial que crea ideas y contenido nuevo. Maravilla. ¿Y cuál es justamente lo que yo les comentaba? El link entre la IA generativa y el aprendizaje profundo o el deep learning es que justamente la IA generativa utiliza
toda la potencia de este tipo de aprendizaje para la generación de todo lo que es capaz de generar. Y por debajo hay redes neuronales, que son lo que está al final por debajo de estos motores, que son los modelos generativos. Ya vamos a entrar a hablar de modelos, así que con calma. Esto va a sonar como que hay mucha teoría, muchos conceptos. Sin embargo, durante el día de hoy y mañana hay muchas charlas después de esta y talleres que van a repetir los mismos conceptos, que van a profundizar los conceptos, y en base a repetición y profundización también vamos a ir entendiendo y conectando las cosas. Ah, tenemos una persona que hizo su tesis en redes neuronales. ¡Wow! Increíble. Entonces, perfecto. Tenemos ahí tenemos muchos expertos en el chat. Modelos. Yo me imagino que todos todos han escuchado hablar de modelos, pues esto se está hablando desde que empezó todo el tema de la IA generativa. Y acá los modelos al final no es nada más que el cerebro que tiene la máquina, donde justamente con todo este aprendizaje automático va adquiriendo nuevas habilidades para hacer cosas. Tal como nuestros cerebros humanos aprenden en base a la experiencia, a lo que vemos, a nuestros sentidos, a todo lo que nos pasa, los modelos aprenden justamente de el entrenamiento que nosotros le proveemos. Y los modelos al final del día, cuando ya están listos para funcionar, como Gemini, que muchos de ustedes me imagino que ya lo han probado y lo utilizan, procesan información de entrada, les entra información, piensan, generan resultados, y de la misma manera en que una ecuación matemática entrega un resultado, un modelo entrega un resultado. Y al igual como pasa con nosotros los seres humanos, diferentes modelos entrenados para diferentes cosas generan diferentes resultados. Entonces, por ejemplo, si yo me educo como una ingeniera en computación, mi cerebro, mi modelo va a salir muy preparado para codear, para saber cómo hacer prompts, cómo crear una base de datos. No sé, un amigo si va y estudia leyes, por ejemplo, para ser un abogado, va a salir con un cerebro muy entrenado para entender la Constitución, para aplicar las leyes. Entonces, al final del día, ese es el símil con los modelos. Hay diferentes modelos que resuelven diferentes cosas, tal como nosotros tenemos diferentes personas tenemos diferentes cerebros entrenados para diferentes cosas. Ahora me voy a pegar un salto más a otro concepto que tiene que ver con la data. Y acá está la parte muy, muy interesante de esto, que es justamente como yo quiero que mis modelos, estos cerebros artificiales que yo voy a entrenar, sean buenos, la calidad y la cantidad de datos que yo voy a utilizar para poder enseñarles a estos modelos es sumamente relevante. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo me prepare para la certificación de IA generativa de líder de Google, simplemente, por ejemplo, no sé, pues viendo algunos videos en YouTube, 3 videos, digamos, a que si yo tengo acceso justamente a la plataforma de Skills, hago el pad completo, tengo instancias como estas donde puedo hacer preguntas, puedo acercarme a gente que se haya certificado. Entonces, por eso muchas veces en las empresas cuando se habla de, ok, la data es importante, nos estamos refiriendo a esto, a que tengamos modelos que puedan tener acceso a buena data. Entonces, si se fijan, es un tema complejo, porque para poder tener buenas implementaciones, todo esto se tiene que construir sobre una base bien sólida. Después, ya pasamos la primera parte, que tiene que ver con inteligencia artificial, aprendizaje automático, aprendizaje profundo, IA generativa, etcétera, y nos vamos a enfocar un poquitito ahora más en los modelos fundacionales, en estos cerebros. Acá los modelos fundacionales son justamente estos cerebros muy potentes. Nosotros en la inteligencia artificial se han generado modelos desde el principio. Lo que cambió ahora, y acá está la parte que es increíble de lo que ha pasado en el último tiempo, es nosotros venimos desarrollando todos estos algoritmos de aprendizaje, ¿cierto? Que han sido formas diferentes de enseñarle a las máquinas a que hagan cosas, hasta que llegamos justamente al aprendizaje profundo y a técnicas extremadamente elegantes. Entonces, eso fue todo un camino de desarrollo. Por otro lado, yo no sé si recuerdan,
todo lo que pasaba antes de que existiera la infraestructura cloud, cuando teníamos servidores on-premise en las empresas, salas completas llenas de servidores. No sé acá si hay gente que venga del mundo on-premise, de la infraestructura clásica, ahí por el chat me comentan, pero no sé si recuerdan que ahí cuando uno quería un servidor nuevo o una tarjeta de video nueva cara para procesar algo de inteligencia artificial, era complejo, era caro, había que tratar de convencer a la gente de que te dieran el hardware, las máquinas para hacer esto. Entonces, ¿qué pasó ahora con la inteligencia? Ahí veo que hay algunas personas sí, que vienen del mundo on-prem. Era difícil. ¿Qué pasó ahora? O sea, ahora tenemos cloud, tenemos máquinas con procesadores especiales que se están desarrollando para correr justamente estos entrenamientos o estas inteligencias artificiales. Uno puede ir a Google Cloud, puede comprar, no sé, procesamiento por durante un tiempo, uno puede entrenar, ahora ya toda la infraestructura está tan democratizada, es tan fácil acceder a ella que si eso lo combinamos de tener infraestructura escalable con tener justamente buenos algoritmos de entrenamiento para que estos cerebros aprendan, ¿qué pasa? Mezclamos esas dos cosas y nacen los modelos fundacionales. Tenemos capacidad ahora de entrenar modelos con cantidades masivas de información, increíblemente grandes. Entonces, ¿qué pasa cuando uno entrena un cerebro de una manera muy exacta? Es muy fácil escalar la infraestructura, como comenta Diego ahí en el chat. Cuando uno puede entrenar un modelo con tanta información y con técnicas de aprendizaje tan buenas como nos pasa a un humano, ¿qué pasa? Uno se hace muy bueno en algo. Entonces, de acá emergen los modelos fundacionales, que son modelos que, al haber entendido tanto del mundo, al haber procesado tanto, empezaron a encontrar patrones y empezaron a tener una comprensión que era muy diferente a lo que teníamos antes. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo ahora, que es un momento muy wow. Y justamente todos estos entrenamientos que estamos haciendo les permiten también hacer un montón de tareas en diferentes dominios. Entonces, yo puedo entrenar justamente modelos para hacer diferentes cosas. Y acá justamente en el último punto es un poco lo que yo les comentaba. Estos modelos nos los podemos imaginar en el fondo como estudiantes extremadamente avanzados que han tenido acceso a absorber el conocimiento de una biblioteca completa. Entonces, es de nuevo un momento extremadamente wow. Sin embargo, más adelante vamos a hablar de, sí, esto hace mucho, pero hay cosas que no es capaz de resolver de todas maneras la IA generativa y eso es importante también entenderlo para nosotros que vamos a ser profesionales de esto en una empresa, poder dar consejos que hagan sentido. Entonces, acá, LLMs. Voy a echarme para atrás primero y voy a preguntar si alguien sabe lo que es un LLM, un lenguaje, un modelo de lenguaje grande. Y ahí les di como un poquitito, mostré un poco, pero lo saqué. Perfecto, son modelos ya. Large Language Modeling, ya perfecto, perfecto. Mira, son conceptos conocidos. Es un tipo de inteligencia artificial entrenada con intensas cantidades de texto para comprender. Maravilloso. Ya tenemos acá, mira, Gemini es un LLM excelente. De nuevo, ya. Tenemos acá pura gente experta. Justamente es un tipo de modelo extremadamente interesante. Son modelos que son capaces de entender lenguaje natural. El lenguaje natural es complejo porque depende, regresamos. Dale, entonces son modelos extremadamente interesantes porque son capaces de entender el lenguaje humano. El lenguaje humano es extremadamente difícil de entender porque no es estructurado, porque depende mucho del contexto, depende mucho de también los idiomas. Yo veo que acá la mayoría hablamos en español, yo soy de Chile. En Latinoamérica y en todos los países que hablan español hablamos diferentes tipos de español. Entonces, imaginen lo complejo que es que podamos tener
modelos, estos cerebros artificiales que son capaces de entender el lenguaje hablado. Esto parece como algo simple cuando uno chatea en Gemini, pero en realidad, si se fijan, todo lo que está pasando ahora está construido sobre esto, sobre modelos que son capaces de entender el idioma. Y como pueden entender, pueden hacer distintas cosas también. Nos entienden, pero aparte pueden traducir de un idioma a otro, pueden también escribir ellos mismos contenido tal como lo hacemos nosotros, pueden responder preguntas informativas, incluso aunque sean abiertas o complejas. Perfecto. Entonces, justamente acá, como comentaban en el chat, Gemini es el modelo, es el LLM o el modelo de lenguaje grande más famoso que tenemos en Google. Ahí alguien comenta que es una maravilla y que le encanta. A mí también me encanta y lo utilizo para todo. De hecho, me fascina el tema de la inteligencia artificial en general. Y tenemos otros tipos de modelo, que son los modelos de difusión. Ah, mira, acá dicen que nos dan terapia, sí. Y ahí después vamos a hablar un poco de eso cuando hablemos también de todas las limitaciones que tienen los modelos, porque están pasando cosas extremadamente interesantes con el uso de la IA generativa. Entonces tenemos que ahí ser cuidadosos. Por esto voy a pasar más o menos rápido. Están los modelos de difusión, que son otro tipo de modelos muy famosos también, que también se habla en la certificación de ellos, que son los modelos que son capaces de generar imágenes, audios e incluso hasta videos de alta calidad. Entonces ya muchas personas de hecho están generando mucho contenido de comerciales o incluso películas ya con IA generativa y están logrando resultados de mucha calidad. Así que más adelante, no en mis charlas, las próximas también va a salir un poco de este tema de la generación. Voy a hablar ahora un poquitito de data, porque me gustaría volver un poquitito a estresar esta idea de lo importante que es la data. Los datos, al final del día, ¿qué es un dato? Un dato es información que se puede presentar en muchas formas distintas, muchos formatos distintos. Entonces pueden ser números, pueden ser fechas, puede ser texto, imágenes, sonidos. Y para la data, lo que es importante al final tiene que ver, sí, con la cantidad y la calidad, pero también con que sea accesible para que nosotros podamos entrenar. Entonces, ahora voy a hablar un poquitito de esto, del concepto de la accesibilidad. ¿Alguien quiere una playera como la que tengo de Google Cloud? Muy bien. Sí. Acá voy a hablar un poquitito de la calidad y la accesibilidad de los datos, porque justamente cuando nosotros estemos trabajando como profesionales, este tipo de cosas las tenemos que poder explicar en las organizaciones, de qué es lo que se necesita justamente para que podamos llegar a tener aplicaciones de IA generativa increíbles. Entonces, vamos ahora primero a hablar de accesibilidad. La accesibilidad de los datos tiene que ver con que los datos se puedan justamente, como dice la palabra, que se pueda acceder, que yo tenga, que la información esté disponible, que se pueda utilizar, que sea de alta calidad. Y con toda esa información, que imagínense es como llegar a la empresa y decir, miren, para tener una persona muy buena, yo necesito que ustedes compren justamente una biblioteca con todos los libros que la persona necesita. También voy a necesitar que la persona tenga acceso a la plataforma de Skills. Imagínenselo así. A mí me ayuda mucho de repente personificar un poco este tema de la inteligencia artificial porque no es muy distinto. Entonces, tiene que ver con eso, que esté disponible, que sea utilizable y de calidad. Entonces, cuando hablamos de disponible es bastante simple. Si es que no hay información disponible, uno no puede entrenar un modelo. Cerebro artificial no va a tener nada que consumir. ¿Y qué pasa? Ahora, exacto, la claridad de los datos es crucial, como comentan en el chat. ¿Qué pasa? Muchas veces en una empresa, en empresas grandes pasa mucho, puede ser que los datos estén bloqueados, que estén también restringidos debido a privacidad, y ahí justamente mucho de la habilitación tiene que ver con hacernos conscientes de que vamos a tener que tener acceso a esa data. Luego está el tema del costo, que es otro tema que hay que conversar también, que tiene que ver con muchas veces recopilar toda esta información y limpiarlo no es gratis.
por lo que hablábamos antes, trabajamos en cloud, vamos a necesitar proceso en computadoras o en servicios específicos que procesen esa data. Entonces, toda la conversación del costo también es importante, entender, ok, sí, necesitamos justamente considerar el costo de poder tener esta data de calidad. Luego está el tema del formato. Los formatos van a tener que estar en algún, la data tiene que estar en algún formato que la IA pueda comprender y procesar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, muchas fuentes de datos y todas vienen en formatos distintas y yo lo que necesito, por ejemplo, tengo videos, audios de llamadas, tengo texto y yo necesito entrenar un modelo, necesito asegurarme de tener toda esta data de una manera en que mi proceso la pueda entender para poder entrenarse. Luego está el tema de la calidad. Hablamos ya de que sea accesible, que yo la pueda acceder, que pueda costear, que esté en el formato correcto y ahora está el tema de la calidad. La calidad tiene que ver con 5 cosas en la data. Una tiene que ver con que la data sea exacta y eso tiene que ver con que los datos que yo estoy utilizando para entrenar a mi modelo sean precisos. Y acá me encanta este ejemplo que usan acá en la certificación, que es, si yo, por ejemplo, a un niño le muestro un montón de fotos de animales, pero pongo las etiquetas, los nombres de los animales incorrectos, y, por ejemplo, le muestro una imagen de un oso, pero le digo que es un gato, cada vez que el niño vea un oso, va a pensar que es un gato. Y cuando el resto de la gente hable con él de gatos, van a estar hablando de cosas distintas. Entonces, esa es la importancia de que nuestra data sea exacta. Después está el tema de la integridad y esto tiene que ver con el tamaño del conjunto y también con que sea un grupo de datos que sea representativo. Mientras más información yo tenga y más representativa sea, el modelo va a entender más de la realidad. Entonces acá, de nuevo, el ejemplo, AA es aprendizaje automático, por si acaso, o Machine Learning en inglés. Ahí en la pregunta del chat. Y acá, cuando hablan de justamente la integridad, hacen un ejemplo que es muy bueno, que dicen, bueno, si uno quiere predecir, por ejemplo, cómo va a estar el clima mañana para saber si uso por ejemplo, disculpen, para saber si utilizo, por ejemplo, protección para la lluvia, va a ser muy distinto si yo solamente veo el pronóstico de ayer a que si veo el pronóstico de los últimos años para entender cómo me tengo que vestir las próximas semanas. Ahí uno va a poder encontrar fenómenos climatológicos, va a poder entender más detalle de cómo está funcionando. Entonces, de nuevo, integridad, cantidad y representatividad. Después, cuando hablan de representatividad como tal, acá están hablando de que los datos sean inclusivos y que haya una diversidad de data para poder justamente tener, que nuestro modelo cuando yo lo entrene no piense de manera sesgada. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero entender, digamos que quiero abrir un almacén de barrio? Y para entender qué cosas yo tengo que poner en mi almacén de barrio, si yo voy y, por ejemplo, voy a otro país, veo lo que se come en otro país y en base a eso hago la lista de cosas que voy a traer a mi almacén de barrio acá en Chile, es posible que no tenga toda la data de lo que consumen, por ejemplo, las personas que viven acá en el barrio donde yo estoy y traiga cosas que no hagan match. Entonces, es muy importante justamente generar modelos que sean capaces de tener mucha información para que, tal como dicen, no generen sesgos. Luego está el tema de la coherencia y esto tiene que ver con que si las etiquetas o los datos o los formatos de los datos no están uniformes, se va a confundir el modelo. Entonces, por ejemplo, acá hacen un análisis, una analogía que es interesante, que es, si a mí me pasan un puzzle que tengo que resolver, pero hay ciertas piezas que, por ejemplo, tienen números y hay otras que tienen letras y me dicen, ordena esto, va a ser un poco complejo. No tengo información suficiente para poder entender qué es qué. Y luego está el tema de la relevancia, que tiene que ver con
si voy a entrenar, por ejemplo, un modelo que sea capaz de predecir el clima para poder hacer recomendaciones de si tengo que abrigarme o no para salir mañana, no puedo entrenar ese modelo con la misma información, por ejemplo, de qué es lo que consumen las personas en Chile a la hora de preparar comida. Porque entonces va a saber muy bien qué es lo que comen las personas en Chile, pero no va a entender nada de si yo tengo que o no abrigarme mañana y si va a hacer frío. Entonces, cuando uno de repente las cosas las piensa en un lenguaje más cotidiano, más normal, haciendo estos símiles con nuestros cerebros, es mucho más simple entender de repente lo que nos pasa en las empresas. Finalmente, ya acá cerrando la conversación de data, la data, hay distintos tipos de datos. Yo no sé acá si alguien ha escuchado hablar de datos estructurados y datos no estructurados. Ahí coméntenme en el chat. También si han escuchado hablar de bases de datos estructuradas y no estructuradas. Ahí veo que Elena está haciendo un tremendo trabajo respondiendo preguntas por el chat. Muchas gracias, Elena. Acá hablan muy bien de SQL, NoSQL, perfecto. Estructurados es que tienen etiqueta. Comentan por acá. Conocen ambos. Perfecto. Claro, acá dicen los datos estructurados son tablas y no estructurados son imágenes, video. Perfecto. Creo que, de nuevo, acá ustedes tienen mucho más que decir de lo que tengo que decir. Acá, muy bien, SQL. Perfecto. Justamente lo que ustedes estaban comentando en el chat. Cuando hablamos de datos estructurados, imagínenselos como datos que yo podría abrir una tabla y decir, ok, por ejemplo, datos de contacto de una persona. Ya, ok, la persona va a tener un nombre, va a tener un apellido, va a tener un correo, va a tener un número de teléfono. Todos son campos que yo podría perfectamente escribir, que son datos que todos tenemos y que yo los podría poner en una estructura, en el fondo, y cada vez que quiera guardar a una persona, puedo utilizar esa misma estructura, como ocurre, por ejemplo, en nuestros teléfonos cuando guardamos a alguien. ¿Y qué pasa? Están los datos no estructurados, que son, acá en el chat están on fire con todo esto. Los datos no estructurados es data más compleja. Es data, por ejemplo, fotografías, estudios médicos, que de repente, no sé, uno va al doctor y te dan una receta donde sale un montón de información de lo que uno tiene, qué remedios hay que tomar, en qué horas hay que tomar. De repente el doctor se pone creativo, te pone algo extra en la receta. No sé, pues archivos de texto, feedback de, por ejemplo, una persona en Google Maps cuando escriben el texto, donde hay un montón de información, puntuaciones, etcétera. Entonces, si se fijan, es información mucho más compleja que la data estructurada. Ahora viene un concepto interesante, que es lo que hablaban de data etiquetada y data sin etiquetar. Y acá voy a volver también un poco a lo que conversaba de, no sé si recuerdan, de, ok, yo le muestro a un niño una foto de un oso, le digo que es un gato. Cuando nosotros hablamos de etiquetar datos, tiene justamente que ver con esto, con yo tengo data y yo digo lo que es. Yo la tagueo, la etiqueto. Entonces, por ejemplo, digo, ok, esto que está acá, esta foto, es un gato. Esto que está acá es un perro. Entonces yo al final esta información que tiene etiquetas, como ustedes se podrán imaginar, y como la usábamos para un niño, uno podría usarla para ciertos tipos de entrenamientos con modelos, donde yo les digo, esto es esto. Y por otro lado, tenemos datos sin etiquetar, que es información que no se sabe, no está etiquetada, no se sabe qué es. Por ejemplo, las colecciones de fotos que tenemos en nuestros teléfonos. Entonces, nosotros tenemos un montón de fotos que vamos sacando con nuestros teléfonos y no se sabe qué es. O, por ejemplo, yo guardo audios de WhatsApp y ahí tampoco realmente sé que son audios, pero no sé qué hay adentro, etcétera. Entonces, como se imaginarán, esto también es relevante porque uno podría querer entrenar modelos con información sin etiquetar. Entonces, lo interesante de esto es, ok, hablé muchísimo de data, muchísimo. Toda esta data entonces que tengo, estructurada, no estructurada, con etiquetas, sin etiquetas, ok, ¿qué hago con ella? ¿Cómo se la enseño al final a una máquina? Y acá volvemos al principio, donde estábamos hablando de las técnicas de aprendizaje automático, ¿cierto? Entonces, hay
Tipos de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje automático supervisado. Acá comentan que la matemática es crucial allí. Está on fire el chat, me encanta. Mucha información rica acá ocurriendo. El aprendizaje automático supervisado al final lo que hace es entrenar modelo con datos etiquetados. Y acá de nuevo volvemos al símil del niño donde yo le estoy mostrando fotografías de animales con una etiqueta, para que él justamente después cuando salga y vea un perro en la calle diga, ah, ok, wow, perro. Entonces, básicamente es eso. Hay después otro tipo de aprendizaje que es el no supervisado, que esto es súper interesante y vino después justamente del aprendizaje supervisado, que es yo le entrego mucha información al modelo sin procesar, sin etiquetar y le pido a él que empiece a agrupar y que me diga qué es lo que está encontrando. Entonces yo le podría pasar un montón de fotografías de mi teléfono y decirle, ok, agrupa, dime qué ves. Entonces, perfectamente acá el modelo podría hacer una agrupación y decirme, ah, mira, acá encontré muchas cosas que tienen 4 patas. Muy bien, no sé lo que es, pero hay cosas con 4 patas. Puede ser que la mayoría sean animales, de repente puede ser que se equivoque, encuentre una mesa también ahí, pero a partir de todas estas agrupaciones y como uno va iterando con estos entrenamientos, se van dando cuenta también, se pueden ir mejorando. Y esto es súper interesante porque, y acá viene la parte interesante, cuando es mucha información, este tipo de aprendizaje es capaz de encontrar patrones que de repente a los humanos nos cuesta un poco. Entonces es interesante ver qué es lo que sale para ver qué información nos puede ayudar a descubrir. Y en base a eso justamente luego y en un humano ve los hallazgos y empezamos a hacer sentido en esto. Y después está el aprendizaje por refuerzo. Acá yo no sé si hay gente que tenga mascotas, perritos, por ejemplo, que los hayan entrenado. Acá los leo en el chat. Yo, por ejemplo, bueno, a mí me encantan los perros, tengo muchos perros y a mí me gusta mucho el tema del aprendizaje porque tiene que ver también con cómo uno le enseña, por ejemplo, em, todos tienen perritos y gatitos, me encanta, como tú les enseñas a que hagan cosas. Como por ejemplo, ok, hay que esperar a que salgamos para afuera para que vayan al baño, alguien tiene una gatita malvada. Entonces, esto del aprendizaje de nuevo hace un símil perfecto de cómo le enseñamos a nuestros hijos, a nuestras mascotas a hacer cosas, y el aprendizaje por refuerzo tiene justamente que ver con cuando ustedes, por ejemplo, llaman a un perro y le están enseñando a qué se siente, y el perro se sienta, tú le das una galletita y le dices, muy bien, te sentaste, entendiste lo que te estaba pidiendo. Entonces, lógicamente, este tipo de entrenamiento que nosotros lo hacemos entre los humanos, también se llevó a las máquinas y también hay tipos de aprendizaje por refuerzo, donde yo justamente le puedo ir diciendo a la máquina a medida que va aprendiendo si va bien o no. Entonces, es un enfoque mixto. Entonces, con eso aquí voy a hacer un alto para que respiremos un poco. Ya hablamos mucho de data, de inteligencia artificial, de aprendizaje. Si se fijan, hemos construido un poquitito toda la base teórica de lo que es la IA generativa y todo lo que hay acá. Hasta el momento, ¿cómo se sienten de carga mental? ¿Sienten que estamos entendiendo? Me encanta. ¿Todos tienen perritos? ¿Cómo sienten el contenido? ¿Sienten que esto vamos bien? Ya veo por ahí que vamos bien, parece. Eso, cargando motores, perfecto. Ya, porque esto, gente, o sea, si estos fundamentos los entendemos, el resto ya que vengan las próximas charlas, vaya, todo les va a ir haciendo mucho clic. Me encanta. Ya, entonces, perfecto. Vamos a continuar entonces. Y ahora vamos a entrar y vamos a volver un poquitito a lo que estábamos hablando de, ok, ya, la IA, ¿realmente sirve para todo o tiene limitaciones? No sé, pues qué tan seguro es esto que de repente uno hace, que uno entra a hablar con Gemini porque uno tiene un problema en la vida personal y uno le cuenta el problema y le dice, a ver, ¿qué piensas tú? ¿Qué me puedes aconsejar? ¿Es seguro hacer eso? Etcétera. Entonces,
como yo me imagino que ya acá varios de ustedes se imaginan, como hablamos mucho ya de data, de cómo se crean estas guías generativas, obvio que hay limitaciones. Y es interesante entender las limitaciones porque hay estrategias para que podamos trabajar estas limitaciones. Al mismo tiempo que es muy importante que nosotros ayudemos a la gente que está aprendiendo de tecnología para que entiendan estas limitaciones también. Yo no sé, pues a mí me gusta mucho, al principio le contaba mucho a mi mamá, por ejemplo, de, ok, mira, ya, Gemini es muy bueno si, por ejemplo, tú le dices, tengo todo esto en el refrigerador y quiero hacer una receta, pero no es tan bueno si tú, por ejemplo, no sé, pues tienes un problema de salud muy serio y le estás pidiendo que sea tu médico. Entonces teníamos todas esas conversaciones filosóficas en mi casa y creo que tenemos que, hay alguien que nunca le ha contado a la IA sus problemas personales. Bien. Y que está bien también hacerlo, pero entendiendo, sí, que la IA no va a entender realmente, no es un humano. Entonces, justamente por esto, yo creo que es importante que hablemos un poquito de las limitaciones. Hay una dependencia, que es la dependencia más obvia, que de nuevo, ya lo he dicho muchas veces, la dependencia de los datos. El modelo, el cerebro de estas guías generativas depende de los datos que pongan. Entonces, tiene que ser harta data y si uno pone datos que son sesgados o datos que son incompletos, lo que yo haga sobre eso va a estar todo ya un poco chueco. Y acá, de nuevo, dicen, es como pedirle a un estudiante que escriba un ensayo sobre un libro que no se leyó. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Uno se enoja y dice, bueno, pero a ver, me está contestando tonteras, cosas que no aplican, pero es porque en realidad no se leyó el libro. Entonces, por ahí, fuerte dependencia de datos. Después, hay un tema también con la fecha del conocimiento, qué tan vigente es el conocimiento. Entonces, si yo, por ejemplo, entreno a mi inteligencia artificial, a mi modelo con información meteorológica de lo que pasó hace 100 años, y después le pido que me empiece a decir qué va a pasar mañana, es muy posible que no tenga el conocimiento completo de lo que pasó en los últimos 100 años para decirme, oye, ahora hay nuevos fenómenos meteorológicos, está el tema del calentamiento global, estamos viendo patrones distintos. Entonces, de nuevo, siempre también hay que entender y preguntarse, ok, ¿qué tan vigente está el conocimiento que yo estoy enseñándole a mi modelo? Después, sesgo, como hablamos justamente antes en, en la parte de la data. Un LLM que aprende con grandes cantidades de data, de todas maneras puede tener sesgo. Entonces, al final, ¿qué pasa? Se nos desequilibra el cómo piensa y el cómo toma decisiones y qué es lo que nos dice que hay que hacer. Y de nuevo, esto también es importante que lo tengamos en conciencia para ver cómo lo vamos a resolver. Y decir, ya, oye, tú entrenaste tu data con información solamente, por ejemplo, de los consumidores de Chile, pero tú quieres hacer un negocio en México. Entonces, ok, ¿por qué no agrandamos, por ejemplo, el entrenamiento a lo que está pasando en México? Después está el tema de la equidad y acá es difícil porque cuando uno genera, por ejemplo, pensemos que vamos a generar un modelo que nos tiene que ayudar a filtrar currículums en un proceso de aplicación a una empresa. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi modelo empieza justamente a decirme que tengo que contratar solo a cierto tipo de personas? A personas, por ejemplo, que salieron solo de una universidad. Porque, no sé, digamos que el modelo yo lo entrené con lo que ha pasado en mi empresa, yo tengo un sesgo histórico, contraté solo personas de cierta universidad, naturalmente mi algoritmo va a seguir pensando igual que yo. Entonces, justamente el tema de cómo yo hago controles para medir que mis modelos estén siendo equitativos es complejo y es algo que tenemos que procesarlo, entenderlo, desafiarlo, buscar formas de tener justamente estas visiones que sean un poco más inclusivas y más globales. Y luego está el tema de las alucinaciones. Y acá las alucinaciones es algo que se comenta un montón y esto tiene que ver con que muchas veces los modelos responden cosas que uno las lee y dice, chuta,
esto no me suena como que es real. Creo que como que alucinó, se volvió loco, inventó algo que no aplica. Y acá me gustaría hacer un stop y comentar algo que es importante, que es la IA generativa como tal va a ser tan buena como los mecanismos que nosotros le vayamos desarrollando para que ella se pueda juzgar a sí misma, para que pueda ser autorreflexiva de lo que está respondiendo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo uso IA generativa para hacer, por ejemplo, una página web, es mucho más fácil ahí de que yo le pueda poner a la IA componentes para que después de que desarrolle código pueda probar el código y ver si está entregando lo que tiene que entregar, a que si, por ejemplo, yo hago una IA generativa que responda cosas más complejas como temas de salud. Si tú le respondes a alguien y que le pasa incluso a los doctores que te dicen, este es el diagnóstico, hay veces que se pueden equivocar y no tienen cómo checar hasta después de que te dan un remedio, de ver si tú respondiste al remedio o no. Entonces, muchas veces a mí me ayuda mucho a entender las limitaciones cuando pienso en esto. Digo, ya, pero yo como humano sí lo hago, soy capaz de tener mecanismos para poder ser autorreflexiva, revisar lo que estoy haciendo, etcétera. Ok, ¿eso existe ya con la IA generativa o todavía no? Entonces, por ahí es relevante pensar en eso también, de entender por qué ocurren las alucinaciones y cuándo es probable que un modelo alucine menos, en qué casos de uso, haciendo qué, que en otros casos de uso. Y finalmente están los casos extremos o casos de borde, que es cada tanto hay situaciones que son comunes, que son atípicas, y en efecto el modelo no va a estar preparado para resolver esto. Y pensémoslo como lo que nos pasó con el COVID a la humanidad, que ese es un caso de borde muy, muy bueno. Hubo una pandemia, no estábamos preparados, no sabíamos qué hacer y lo mismo pasa justamente con los modelos cuando se exponen a situaciones nuevas. Ahora, para todo esto que les comento y que veo que hay hartas preguntas en el chat, hay hartas estrategias de mitigación. Yo solo las voy a nombrar porque de ahí vienen charlas magistrales sobre esto entre hoy día y mañana. Justamente Elena va a hacer una charla muy, muy buena de prompting, así que voy a pasar acá rápido. No se preocupen, esto lo van a seguir viendo durante las jornadas. Pero lo primero tiene que ver con prompting o ingeniería de instrucciones. Y esto tiene que ver en cómo yo, como un ser humano, me hago bueno en darle instrucciones al modelo. Entonces, mientras mejores sean mis instrucciones, mejor me va a entender el modelo y mejores resultados va a ejecutar. Por acá no sé, y les pregunto en el chat, ¿hay gente que ya esté así como trabajando como prompting engineer, como ingeniero de prompting, o que hagan muchas prompts en el trabajo o en sus estudios, como para poder ir automatizando cosas? Y vamos a aprovechar de tomar agüita. Nosotros en Google hace ya un tiempo nos empujan a que utilicemos IA generativa para todo. Gran parte del código que estamos produciendo ahora justamente se hace con IA generativa, con obviamente controles de humanos, y está cambiando mucho la forma en la que se desarrolla código. Acá hay, muy bien, hay gente que está aprendiendo a crear prompts, están iniciando a incorporar IA en los procesos del trabajo. Mira, ya haciendo un skills para anti-gravity. Muy bien. Creo que les va a encantar la charla que va a hacer Elena ahora, va a estar buenísima. Pero es eso, a cómo nos hacemos buenos en hablarle a la IA generativa en un lenguaje que entienda. Después está el tema de grounding o fundamentación, que esto tiene que ver con, ok, en el proceso de crear IA generativa nos dimos cuenta que como mientras más acceso a buena data tengas, mejor. Si nosotros somos capaces de conectarla a fuentes de información grandes, buenas, como por ejemplo Google, van a entregar mejores resultados. Y eso simplemente es el grounding o fundamentación, que se habla mucho de eso y de repente uno dice, ya, pero ¿qué significa grounding? Suena raro. Es eso, es como yo me aseguro de que mi IA generativa se pueda conectar a buenas fuentes de información. Por ejemplo, si yo quiero que tome mejores decisiones
voy a ser, no sé, un agente de recursos humanos que me ayude a justamente contratar gente, si yo lo conecto a todas las fuentes de currículums que tengo en mi empresa, toda la información de cómo la gente, todos los ciclos de performance, todas las descripciones de roles, etcétera, cuando yo le pregunte cosas va a entender mucho mejor el contexto de lo que yo le estoy justamente preguntando y me va a poder responder mejor. Y finalmente, bueno, está el tema de RAG. ¿Han escuchado hablar de RAG? Yo al principio estaba así sobrepasada escuchando de RAG por todos lados y decía, ya, pero ¿qué es el RAG? El RAG al final es una de las tantas técnicas que hay de fundamentación o de grounding y que tiene que ver, y esto es súper, súper rico lo que se les ocurrió porque dijeron, ¿qué pasa si yo cuando le hago una pregunta a una IA generativa, en vez de irse a intentar responder, primero le ponemos un proceso para que se asegure de que me está entendiendo bien? Entonces, ¿qué hace al final el proceso de RAG? Tiene que ver con, yo le hago la pregunta, por ejemplo, ahí en Gemini, le hago una pregunta y Gemini primero pesca mi pregunta, se va a bases de datos internas a entender, asegurarse de entender bien lo que le estoy preguntando. Entonces llega, checa el contexto, busca en bases de información, dice, ok, parece que Nicole quiere entender si se tiene que poner mañana abrigo o no para la lluvia, perfecto, me está hablando del clima, ok, ¿dónde vive Nicole? Ok, vive en Chile, perfecto, ella no lo dijo, pero yo lo sé, lo agrego a la pregunta. Ok, perfecto. ¿En qué región de Chile vive Nicole? Ok, cerca de la cordillera. Perfecto, eso es relevante. Entonces, luego va a buscar información, una información mucho más rica y me es capaz de responder con información mucho más precisa a lo que yo le pregunté. Y yo solamente le pregunté así como, ok, ¿tengo que abrigarme mañana o no? Entonces, justamente, de nuevo, grounding o fundamentación es el proceso de entregarle para que la IA se pueda conectar a más fuentes de información para responder mejor. Y RAG es un tipo de grounding específico para que el modelo se asegure de entender bien lo que yo le estoy preguntando. Entonces, si se fijan, todas estas cosas que se han ido creando han hecho de manera invisible para nosotros que cuando hablemos con Gemini sea algo casi natural, como hablar con otro ser humano. Y acá finalmente hablan de fine tuning o de ajuste que tiene que ver con cuando, a pesar de que yo aprendí a hablarle bien, por ejemplo, a Gemini, y de que se conecta a las bases de datos correctas, que busca la información, todavía puede ser que no sea suficiente. Y acá también van a hablar más adelante de todo esto, no voy a entrar en detalles, pero hay formas de mover un poco los parámetros de estos modelos y reentrenarlos de repente de una manera más controlada para que se hagan mejores en el trabajo que tienen que hacer. Entonces, es solamente por ahora, guárdense el concepto de fine tuning o de ajuste, sepamos que existe, que es algo que se puede hacer. Perfecto. Ahora, hablamos de un montón de conceptos, ya hablamos también de las limitaciones, vaya, lo que no es la IA generativa, y voy a entrar a hablar acá de manera muy, muy rápida sobre modelos, agentes, infraestructura cloud, aplicaciones. Esto es como, se están hablando de muchas cosas al mismo tiempo. Es complejo. Entonces, ¿cómo conversan todas estas cosas? Básicamente, la IA generativa tiene 5 capas. Entonces, y yo me imagino que acá estas capas las conocen de una u otra manera, de manera indirecta ustedes ya casi todas. Si bien la IA generativa es como un motor potente en el que uno se puede subir, así un super auto, un super camión, esto adentro tiene diferentes capas que son las que la construyen. Entonces, primero, obviamente, está la infraestructura. Nosotros ya hablamos de infraestructura y esto tiene que ver con todas las máquinas que pueden estar on-premise o que pueden estar en cloud, máquinas, las redes, justamente todo el almacenamiento, las bases de datos que hacen que esto ocurra. Y acá justamente en la certificación van a entrar un poco de detalle en esto, donde hablen de qué tipos de procesadores se usan. Acá de nuevo no es muy importante entender realmente el detalle específico si ustedes no van a súper especializarse en esto, solo estar conscientes de que esto está corriendo en un lugar. Y eso puede estar on-premise o puede estar en cloud y tiene que ver con el procesamiento físico
de dónde está corriendo esto. Después de esto vienen, justamente arriba de estas infraestructuras, uno tiene los modelos adentro, ¿cierto? Que son estos cerebros artificiales que uno entrena. Y acá la gracia de esto, tal como he visto muchos comentarios ahí que han pasado en el chat, hay muchos modelos ya entrenados que ustedes pueden utilizar o también pueden pescar modelos y entrenarlos ustedes en su empresa. Nosotros más adelante ahora se van a hacer varias demos donde van a poder ver justamente las plataformas donde ustedes pueden hacer esto, pero la buena noticia es que ya hay de todo. Hay cosas entrenadas, hay cosas que uno puede entrenar, hay cosas que uno no se necesitan mucho código, hay cosas que se pueden hacer a punta de arrastrar cosas también, que son como de bajo código, hay para todo. Entonces, esa es una excelente noticia. Arriba de eso tenemos las plataformas. Y acá cuando les hablaba recién de las demos que vienen, justamente les van a hablar de plataformas donde uno puede entrenar, uno puede crear, utilizar, entrenar modelos de IA. Y acá, bueno, está Google AI Studio, está Vertex AI. Después arriba de eso están los agentes. Y todos están hablando de agentes y ahora nos vamos a ir a hablar de agentes después de esto porque justamente mañana también Dan les va a hacer una clase magistral de cómo hacer agentes y ahí ya todos estos conocimientos van a empezar como a hacer clic. Pero justamente nosotros cuando hablamos de agentes es al final una pieza de software que lo que tiene es un modelo, pero también tiene más cosas. No solamente piensa, sino que es capaz de entender el entorno, es capaz de utilizar herramientas para toma decisión y puede actuar. Entonces, al final, ahora ya vamos a entrar más en detalle en los agentes, no se preocupen por eso, pero pensemos en un agente como en un ente virtual que es capaz de analizar una situación, puede utilizar muchas herramientas, por ejemplo, mandar correos, ver un calendario, ir a Google y pueden tomar decisiones informadas en base a toda la información y a las herramientas sin que necesiten intervención humana. Entonces, interesantísimo. Acá yo me imagino, he visto que hay gente que viene de distintos backgrounds, de distintas momentos históricos también del desarrollo. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan de los agentes deterministas, que fue lo que empezamos haciendo al comienzo. Y acá un agente determinista justamente es un agente que yo programo para que siga caminos y acciones predefinidas. No sé si recuerdan estos chatbots que se crearon al comienzo, que decían, ok, ya, ¿cuál es tu, qué necesitas? Y te dan, no sé, 5 opciones. Y tú decías, ya, ok, la opción 1 es lo que yo necesito, así como revisar un detalle de mi facturación. Después te decían, ya, ok, ¿qué necesitas? Y tú le decías y no entendían y trataban de forzar un proceso. Como, ok, entonces tienes que ir al sitio web a descargar esto, hacer esto. Y uno se empezaba a desesperar y decía así como, uy, no, quiero hablar como con un con un ser humano, quiero a alguien que me entienda, que entienda el problema, que me diga qué es lo que hay que hacer, y uno empieza así como a hablar con humano, hablar con humano, hablar con humano. Yo no sé si se dieron cuenta que hoy en día, cuando las empresas ya empezaron a usar chats con IA generativa, ahora es un poco distinto, porque ahora te entienden mejor, tienen un poquito más de creatividad, te dan respuestas también mucho más acertadas. Entonces, justamente acá me gusta comentar esto para hacer notar que los agentes siempre han existido, solo que ahora tenemos agentes generativos. Hicimos como les dimos cerebros y capacidades diferentes a los agentes. Y finalmente la última capa tiene que ver con las aplicaciones que utilizan IA generativa, que acá Angie después de esta charla nos va a dar también, nos va a hacer unas demos increíbles, donde tenemos, por ejemplo, NotebookLM. ¿Tenemos acá gente que ya esté usando NotebookLM? ¿Por acá o no? ¿Y para qué lo están usando? A ver si me pueden por ahí comentar en el chat. Tenemos también el Gemini App, que al final es el chat de Gemini. Tenemos también después, bueno, Google AI Studio, viene la demo, hay Code Assist para las personas acá, si es que hay desarrolladores, revisen Code Assist. Ah, mira, hay gente utilizando NotebookLM, muy bien, para estudiar, para el trabajo, para tomar apuntes, resumir diapositivas.
para aprender mejor. Bien, maravilla. Todavía hay gente que no conoce NotebookLM. Tranquilidad, les vamos a hacer unas demos increíbles hoy día. Van a quedar así listos para ir a probarlo y esto es abierto, lo pueden probar desde ya. Perfecto. Muy bien, tranquilidad. Hay gente que lo está usando mucho y gente que no. Entonces creo que hoy día va a ser un día maravilloso para todas las personas que los usan, van a aprender cosas nuevas y las personas que todavía no lo han usado van a empezar a, a poder utilizarlo en su día a día. Yo soy súper fan de NotebookLM en lo personal. Ahora, muchas veces en el trabajo, cuando alguien me hace una pregunta, voy, armo un NotebookLM y les envío, se los comparto. Les digo, acá ya puse toda la información, pregúntale a la data. Entonces, hay mucho que hacer. Ahí Angie nos va a deslumbrar. Ok, pregunta. Acá, agentes. ¿Quiénes han desarrollado ya agentes? Pueden ser agentes muy, 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 muy simples. Yo ahora me estoy haciendo un agente para tratar de registrar los gastos de mi casa en base así como a prompts. Por acá tenemos gente desarrollando agentes. Hay gente que lo está intentando, pero todavía no le sale. Perfecto. Mira, hay gente haciendo agentes en Salesforce. Hay gente que todavía no. Tranquilidad, tenemos mañana un súper workshop de agentes con Dan. Muy bien. Y muchas ganas de aprender. Excelente. Entonces, vamos a entrar ahora ya en nuestra última parte de nuestra charla que tiene que ver con qué son los agentes y qué es lo que la gente está hablando de la era agéntica. No sé si lo han escuchado. A mí al principio me daba un poco como de ansiedad porque decía, pero ¿qué es la era agéntica? Yo estoy pegada todavía en la época de, no sé, de la IA generativa. ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? Y es porque todo se está moviendo muy rápido. Entonces vamos a hablar un poco de eso también. Eh, Mira, alguien hizo un agente en la universidad, en su maestría, para recomendar carreras. Vaya, ya, increíble. Ok, último chequeo porque viene nuestra última parte de la charla y esto voy a tratar de avanzar rápido para que hagamos preguntas, a pesar de que veo ahí Elena, Angie están respondiendo mucho. Gracias, chicas. Chequeo rápido. ¿Cómo vamos? Les he dado ahí mucha información. ¿Vamos bien? Muy bien. Parece que... Muy bien. Hay mucha gente haciendo agentes, mira. Y si justamente lo que dicen ahí, los agentes no es nuevo, vienen de hace tiempo. Muy bien. Vamos bien. Ya. Me encanta. Ya. Vamos bien entonces. Ya. Vamos a la última parte y después hacemos preguntitas para que después ya puedan tomar un cafecito y nos preparemos para los demos increíbles que vienen. Perfecto. Entonces, agentes. Uy, me pasé. Ahí está. Dale, un agente de IA, de nuevo, esto es algo bien simple. Es simplemente una aplicación que intenta lograr un objetivo y lo intenta lograr observando el mundo y reaccionando a él con las herramientas que nosotros le entreguemos. Entonces, si se fijan, no es muy diferente a lo que hacemos los humanos cuando necesitamos lograr algo. Tenemos que entender qué es lo que hay que hacer, observamos el mundo, vemos con qué podemos resolver los problemas y actuamos. Entonces, un agente es básicamente eso. Y obviamente, mientras mejor inteligencia artificial tengamos, mejores los agentes van a ser. Entonces, tenemos agentes conversacionales, que son agentes donde, por ejemplo, no sé, los Gemini App, cuando ustedes hablan con el LLM por detrás, esta es una aplicación que es un agente, vaya, funciona como un agente conversacional contigo. Tú le escribes mensajes o incluso le puedes hablar por voz. El agente entiende, gracias a todo a este modelo increíble que tiene por detrás, y empieza a llamar herramientas. Por ejemplo, yo le pregunté, ok, ya, ¿cómo me visto mañana? Ok, va, checa el clima, checa esto, va a checar dónde yo vivo, Google Maps. Después genera una respuesta en base a todo lo que le pareció pertinente de lo que yo le entregué y él vio y me entrega esa respuesta. Entonces, agentes conversacionales, simples. Después están los agentes de flujo de trabajo. Y estos son agentes que uno hace que están diseñados para optimizar el trabajo y garantizar que
las tareas que hay que hacer se pueden hacer de forma eficiente. Entonces acá de nuevo yo le entrego una entrada, por ejemplo le digo, ok, sabes, le defino una tarea que tiene que hacer, como por ejemplo enviar un formulario. O por ejemplo, no sé, iniciar un evento en el calendario. El agente de nuevo también entiende, llama a una herramienta, en este caso puede ser por ejemplo Google Calendar, a mi correo. Después lo mismo, si se fijan, genera un resultado que es crear, por ejemplo, una cita en el calendario, envía un correo y después entrega también todos los resultados de salida. Entonces, agentes hay de diferentes tipos para resolver diferentes cosas. Ahora, ¿cuáles son los componentes de un agente? El modelo fundacional, que acá ya hablamos mucho al principio, el cerebro del modelo. Después están las herramientas, que son todas las herramientas que va a utilizar para poder justamente accionar y hacer algo, que puede ser, por ejemplo, conectarse a mi correo, puede ser conectarse a Google Calendar, y después está el bucle de razonamiento, que tiene que ver con, ok, yo tengo un cerebro, pero yo como ser humano tengo una forma de resolver problemas, ¿cierto? Y que es algo que uno puede entrenarse en resolver problemas, en entender mejor, en tomar decisiones, y esto es el bucle de razonamiento de un agente. Entonces, de nuevo, un agente no es nada más que, si lo pensamos, si antes teníamos modelos con los que uno puede hablar directo, un agente es algo un poquitito más poderoso, que es capaz no solo de entendernos y responder, sino que es capaz de hacer cosas y tiene todo un mecanismo similar al de los humanos para ir razonando y tomando decisiones. Entonces, yo hablé de herramientas acá al medio, primero. Modelos obviamente no pasamos porque ya lo vimos, todos sabemos ahora qué es un modelo. Después están justamente las herramientas que pueden ser, cualquier recurso de tecnología que yo le pueda proveer a mi agente para que pueda ser más eficaz en resolver un problema. Y acá estamos hablando de habilidades como conexiones con sistemas, por ejemplo, acá hablaban de Salesforce, quizá yo podría conectarlo a mi sistema, no sé, Salesforce para que cree un ticket de soporte o para que vaya a buscar cierta información, etcétera. Y la idea de estas herramientas es que permitan acceder a la información, realizar acciones, pero te permiten interactuar con muchos sistemas. Entonces, por ejemplo, yo podría usar como sistema Slack o WhatsApp o Meet y decirle a mi agente, ok, tú ahora manda un WhatsApp acá, ok, manda acá, etcétera. Entonces, hay 4 tipos de herramientas, pero esto también de nuevo se va a entrar más en detalle luego. Sí, en Google Studio se pueden crear, de hecho, agentes. Acá preguntaron qué son las APIs, voy a responder rápido porque es un concepto que sale siempre en todos lados. Importante entenderlo, es súper simple. Por ejemplo, si yo tengo un sitio web donde muestro información, digamos Google, uno tiene que entrar al sitio web, uno hace una búsqueda y aparece información, ¿cierto? Yo podría crear una API que es una interfaz programática que esté al ladito de Google, donde mis sistemas puedan conectarse directamente a esa API para pedir la información a Google. Entonces, de alguna manera es como poner una capa de traductora, en el fondo de conexión, para que sistemas de tecnología se puedan conectar entre ellos y compartir información, o avisarse y escribir información de un lado en otro, etc. Entonces es algo que uno puede codificar, uno lo deja ahí y mi agente podría hablar en un lenguaje que entiende con Google por detrás, así como pedirle información y no tener que abrir la página web en el fondo. Eso es como una forma así simple de explicar qué es una API. Luego está el loop de razonamiento. Y acá, de nuevo, pensemos un poquitito en, ok, ¿cómo nosotros humanos resolvemos un problema? Y que no es muy diferente a esto. Nosotros primero observamos, después interpretamos lo que está ocurriendo, después hacemos un plan mental de decir, ok, a mí me pidieron que haga esto, por ejemplo, en la universidad o en el trabajo, en mi casa, yo creo que puedo hacer esto para resolver ese problema, y luego viene el actuar, el hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Los agentes están al final por debajo, esto es lo que hacen, lo mismo que nosotros. Entonces, lo hacen de manera iterativa, todo este loop de observar, interpretar, planificar y actuar.
es muy rico porque a medida que van observando, interpretando, planificando y actuando, van entendiendo en cada iteración más si lo que hacen hace sentido o no. Por otro lado, ellos tienen todo un razonamiento interno usando este modelo subyacente que tienen, que se entrenó en el fondo para poder completar esta tarea. Es como su forma de razonar. Son capaces de tomar decisiones, que acá viene la parte rica, que es lo muy diferente en el fondo que pasó ahora. Ellos pueden tomar decisiones sin necesariamente tener a un ser humano que les diga qué hacer. Y también hay diferentes frameworks de razonamiento, que acá tampoco vamos a entrar, que son formas en las que una gente puede pensar. Ahora, ya para ir cerrando el tema de agentes, acá hay algo muy cool, que yo creo que ya ahora que empiecen a ser agentes, o la gente que está haciendo ya lo está haciendo, que es, uno puede crear sistemas de agentes. Y que no sé si han escuchado hablar mucho del tema de cómo yo orquesto agentes, cómo hago que trabajen juntos, y eso es porque al final, por ejemplo, si yo tuviese una aerolínea, digamos que soy súper millonaria, tengo una aerolínea y es mía. Yo podría perfectamente hacer que todo el sistema de búsqueda de vuelos, reservas y todo sea un sistema de diferentes agentes que van haciendo diferentes cosas con mis clientes en el proceso. Entonces podría tener un agente que ayude a mis clientes a buscar, por ejemplo, vuelos que estén en oferta. Dependiendo a dónde quieran ir. Después, si es que a mi cliente le gusta y me dice que lo quiere comprar, yo podría, como agente de búsqueda de vuelos, llamar a otro agente que fuera el que hace las reservas y decir, oye, tengo una persona que quiere hacer esta reserva, te la paso. Perfecto, viene el agente que hace la reserva y dice, ok, ya, ¿cuáles son tus datos? Perfecto. Después podríamos tener otros tipos de agentes que se encarguen, por ejemplo, de los pagos o de ofrecerme extras, así como, oye, necesitas maletas extras, estás viajando, por ejemplo, con una guitarra, y uno podría entrenar a cada agente para que sea extremadamente bueno haciendo esa parte del trabajo. Y ahí uno puede justamente tener un sistema orquestado. Entonces, muchas veces cuando se habla de orquestación de agentes, que suena muy complejo, al final es eso. Y que no es muy distinto a lo que pasa en una empresa con seres humanos de verdad, que es, ok, nosotros vamos a trabajar todos juntos en la experiencia del usuario, esta es mi parte, esta es la tuya, cómo nos comunicamos, yo te llamo, te mando un chat, te digo, tiene que ver con eso, no es más complejo que eso. Y finalmente, ¿por qué se habla de la era agéntica? Que ahora todos hablan de la era agéntica y es como, suena como, wow, ¿qué es esto? Y al final tiene que ver con que, ok, sí, ya logramos tener IA generativa, que es capaz de responder de manera muy, muy inteligente, de generar ideas, generar contenido, etcétera. Pero ahora también tenemos agentes y los agentes son capaces justamente de hacer tareas de inicio a fin con autonomía. Entonces, ¿qué pasa? Y claro, toda esta IA generativa es el cerebro y lo que está pasando en esta gente. Pero nosotros al darle de alguna manera un cuerpo virtual a estos agentes para que accionen y hagan cosas y razonamiento y todo, pasamos justamente a estar de una época en que nosotros usábamos la IA generativa como copilotos, donde se sentaban al lado de nosotros y nos ayudaban a pensar, a tener agentes que pueden hacer cosas. Entonces, por eso ahora se habla tanto de la era agéntica, que uno dice, bueno, pero, ok, entonces, es rico esto porque, ok, sí, entremos en IA generativa, hagamos agentes, empecemos a hacer agentes en nuestras casas, vamos entendiendo cómo funciona, pero va por ahí. Y finalmente voy a entrar ahora a un tema que tiene que ver más con la estrategia, y es el tema final que quiero traer hoy día para ustedes, que tiene que ver, ok, si yo voy a trabajar en una empresa y quiero que la gente adopte IA generativa, ¿cómo yo puedo ayudar a que se adopte? ¿Y cómo lo puedo hacer de manera responsable? Porque en general yo no sé, y pregunto acá en el chat, pregunta abierta, ¿les pasó a ustedes, por ejemplo, vivir, no sé, el cambio de infraestructura on-premise a cloud en la empresa o vivir alguna reorganización difícil o alguna adopción de un tipo de tecnología a otra? ¿Y por qué pregunto? Porque cuando uno intenta
empezar a usar tecnología nueva en una compañía es difícil. La gente pone resistencia, la gente no sabe por dónde comenzar. Entonces, esta parte acá, un poquito más estratégica, es relevante y puede darnos una visión un poquito más holística de qué significa justamente poder hacer el uso correcto de IA generativa. Claro, justamente acá comentan que son procesos que tienen que ser humanos para que la gente se pueda adaptar. Claro, que los cambios a nubes son fuertes porque los sistemas estaban hechos para on-premise. Sí, pues la gente tiene miedo al cambio, que eso es súper importante. Muchas veces cuando nos dicen que algo va a cambiar y sobre todo en nuestro trabajo, en nuestro entorno, los humanos tendemos a pensar más en qué vamos a perder y no en lo que vamos a ganar. Entonces, claro, uno dice, ok, quiero poner IA generativa en mi empresa o en mi universidad o incluso con mi familia en cosas, pero hay que pensar un poquito en el componente humano y qué es lo que va a pasar con la gente. Entonces, voy a ya ir cerrando con esto. Básicamente, al final, lo que nos dicen acá es que tenemos que planificar cómo vamos a integrar la IA generativa, como toda tecnología. Entonces, lo primero tiene que ver con establecer una visión clara. Yo tengo que primero tratar de entender realmente cómo la IA generativa se puede adaptar a la estrategia de mi empresa o de mi universidad. O sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr que yo pueda hacer con IA generativa? No es tecnología por tecnología, sino que la tecnología tiene que servir para algo. Y justamente ahí lo que uno necesita es que gente que esté muy arriba en la jerarquía de la empresa, la universidad, dé el visto bueno y diga, sí, vamos a traer IA generativa. Después hay que buscar casos de uso, decir, ok, ¿cuáles procesos específicos o qué cosas está haciendo la gente en mi organización que se podrían resolver con IA generativa? Entonces, partir de la realidad y después pensar en dónde yo puedo poner tecnología. Después viene el tema de invertir en capacidades y esto es súper importante y es lo que están haciendo todos ustedes acá. Hay que entrenar a la gente. Hay que ver si la gente, no sepa, no entienden lo que es IA generativa, enseñarles, hacerles demos, traerlos a la tecnología. Hay que fomentar una cultura de aprendizaje donde la gente se sienta libre de preguntar, ya, pero ¿qué es RAG? ¿Qué es esto? ¿Y esto cómo se usa? ¿Cómo hace sentido? Después también está el tema de impulsar el cambio, y que era lo que comentaban acá, cambiar es difícil, a la gente le da miedo, entonces, ok, hay que administrar de manera proactiva justamente cómo van a haber cambios en los flujos de trabajo, en los roles, cómo yo puedo acompañar a que la gente cambie el mindset, cómo pueden colaborar, etcétera. Y después vienen dos partes que son extremadamente importantes que tienen que ver con medir y demostrar el valor. Yo cuando quiero poner tecnología nueva en una empresa, siempre sí o sí tengo que ser capaz de medir y demostrar el valor que está trayendo esta tecnología para que esto retroalimente a la gente y la gente quiera seguir justamente así como invirtiendo más, entrenando más a la gente, dedicando más tiempo de experimentación. Entonces, en la medida que yo sea capaz de decir, miren, pusimos IA generativa, por ejemplo, para la parte de investigación o generación de reportes. Antes la gente lo hacía en 12, no sé, en 2 semanas, ahora lo hacen en mediodía. Y si uno da visibilidad de eso, la gente se alegra porque dice, chuta, lo que estamos haciendo va bien encaminado. Y luego está el tema de que sea un uso de IA responsable. Hay que desarrollar frameworks en la empresa que sean sólidos, procesos sólidos, para que todo el uso de la IA, como hablábamos antes, sea justamente equitativo, para que haya transparencia, para que sea seguro, no haya fuga de datos, que también van a haber muy buenas charlas de seguridad hoy día. Entonces, ya para ir más o menos cerrando, cosas importantes, cuando estén planificando y quieran medir el impacto, hay que definir métricas clave. Que esto uno muchas veces se olvida porque piensa, bueno, ya compramos licencias de Gemini y entrenamos a la gente, etc. Pero no, falta también sentarse a decir, ok, lo que nosotros queremos, para lo que queremos aplicar esta tecnología, esto es lo que vamos a medir. Por ejemplo, en el caso de, no sé, mi caso millonario donde yo tenía una aerolínea, yo podría decir, ¿sabes qué? Yo quiero ver si el tiempo que la gente toma en encontrar su destino perfecto, si se va a reducir o no. Con tener un agente especializado de viajes que te muestre fotos de los lugares, te haga preguntas interesantes, etc. Entonces, por ahí, métrica clave.
Después viene la parte de recopilar y analizar esos datos. Y una vez que definí la métrica, tengo que poder medirla. Entonces tengo que poner estas como termómetros en el proceso para ir midiendo el tiempo, la satisfacción del cliente, etc. Y después, como con todas las cosas, viene el proceso de iterar y mejorar. O sea, la belleza de la IA generativa y de todo lo que está pasando es que es sumamente adaptable. Entonces yo puedo ir mejorando las herramientas que utilizo. Si, por ejemplo, veo que mis clientes usan WhatsApp y no ocupan, no sé, pues el correo, ok, dale, agregamos eso, lo medí, lo vi, ok, se integra. Después puedo decir, ok, mira, mi agente, este que está acá, no responde muy bien, no es muy empático. Ok, reentrenémoslo con el feedback del cliente. La idea es que siempre entendamos que esto no termina. Esto es un proceso constante donde uno tiene que ir viendo y midiendo cómo están ocurriendo las cosas para siempre dar una mejor experiencia. Después acá cuando hablamos un poquito de planificar el cambio, tiene que ver con lo mismo. Toda esta estrategia que definimos al principio de por qué vamos a usar IA generativa, hay que ir cuestionándola todo el tiempo. Algo, no sé, cambió, algo es distinto, ok, no hagamos esto, hagamos otra cosa. Y hay que ser valiente y nosotros como agentes de cambio tenemos que empujar a las empresas a que eso ocurra. A decir, o en nuestras universidades, decir, ok, ya, pero a ver, los datos demuestran algo distinto, ¿qué hacemos? También tenemos que mantenernos al tanto de todas las nuevas herramientas, los nuevos modelos, de todas las noticias de la industria. Esto es un poquito agotador, pero es un buen ejercicio. Yo generalmente dedico cierto tiempo de la semana a estar leyendo noticias de tecnología como para poder mantenerme como conectada. Vaya, fuera de todo lo de Google, obviamente, porque también a uno le interesa al final todo lo que está pasando en el mundo completo. También tiene que ver acá, dicen, bueno, interactúa mucho con las comunidades de IA generativa, o sea, si es que hay meetups, conferencias, programas, talleres, vaya, ir, llamar a tus amigos, no sé, nosotras con mis amigas, por ejemplo, de repente cuando una aprende una herramienta nueva, nos enseñamos entre nosotras. Todas trabajamos en empresas distintas, en roles distintos, pero de ir compartiendo, de ir como, vaya, haciéndonos más grandes entre todas. También invertir en programas de capacitación y desarrollo. También, y acá esto es más para las empresas, que en el fondo también se preocupen de atraer y retener a los mejores talentos, porque entrenar a alguien, que alguien entienda tu negocio y todo, y que después la persona se vaya porque tú no la pudiste retener, es triste. Y bueno, ya acá cerrando, voy a hablar un poquito de la IA segura y la IA responsable muy por encima, porque ahí va a venir mucho de este contenido en profundidad. A mí me tocó hacer una charla un poquito más introductoria, pero de nuevo, acá lo único que necesitamos es tener conciencia, básicamente, de que lo que hagamos en inteligencia artificial, al igual que en toda la tecnología, tiene que ser seguro. ¿Por qué? Porque la IA, al final, todos estos sistemas que nosotros estamos desarrollando permiten que las computadoras vean, interpreten y comprendan el mundo de formas que hasta hace poco no se podía por todas las limitaciones, y todo está pasando muy rápido y justamente como es tecnología, no es infalible. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que preocupar? Tenemos que evitar que se puedan causar daños que sean intencionales a nuestras aplicaciones, a los sistemas de la universidad, a los sistemas de nuestros trabajos. Tenemos que proteger justamente todas estas aplicaciones de IA para que no hayan ataques maliciosos, usos inadecuados, para que no se filtre información. Y esto nos tiene que preocupar desde el inicio, desde que uno está tomando los datos hasta el final, en que ya tienes la aplicación corriendo. Entonces, de nuevo, hay gente especialista en esto, y lo que nos tiene que preocupar, si no es nuestra área de especialización, es entender que esto es necesario y que hay que involucrar a la gente correcta. Y por otro lado, está el tema de la IA responsable, que tiene que ver con algo que se conversa mucho, que es si una máquina puede ser responsable o no de lo que está diciendo y haciendo, siendo que no tienen conciencia, que no son seres humanos como nosotros. Y al final, lo que acá importa tiene que ver más con, vaya, si vamos a desarrollar aplicaciones de IA, tenemos que preocuparnos de que evitemos que puedan crear daños intencionales o no intencionales.
Entonces, para esto, ¿qué nos preocupa? Que haya un desarrollo ético y nos tiene que preocupar también un poquito el impacto de la tecnología que desarrollamos, que tiene que ser un impacto positivo. Y para eso el tema de la IA es relevante porque puede utilizarse para muchas cosas. Entonces, ¿qué cosas acá nos tienen que preocupar? Una es la transparencia. Y esto tiene que ver con que nuestras aplicaciones de alguna manera sean transparentes para el usuario. Los usuarios tienen que entender súper bien para qué estoy utilizando yo la información que ellos me dan. Al principio de la charla alguien pasó y preguntó, dijo así como, oye, ¿qué pasa con la seguridad de la información en Gemini? Ese tipo de preguntas que a nosotros nos preocupan como usuarios, nos tienen que preocupar como desarrolladores. Y eso nosotros tenemos que ser explícitos con nuestros usuarios y decirles, tu información no se utiliza para entrenar modelos, se encripta, no se publica en ningún lugar, etcétera, etcétera. Este es el procesamiento de datos. Tú acá te puedes, si quieres, salir de esto para que no se guarde nada tuyo, etcétera, etcétera. Después también está el tema de la privacidad que tiene que ver, ok, yo tengo tu data, ¿cómo la anonimizo? ¿Cómo ocupo seudónimos, por ejemplo, para procesar la data y no sé que tú eres tú, sino que es data anónima? ¿Y por qué es esto relevante? Porque si hay una filtración y se filtran tus datos con tu información de contacto, es un tema sensible y es un tema de responsabilidad. Después también está el tema de lo que hablamos de nuevo, más de lo mismo, datos, sesgos y equidad. Necesitamos datos de alta calidad para justamente disminuir toda la parte que tiene que ver con los sesgos. Todos los datos incompletos, inexactos, nos van a dar IAs sesgadas. Y también pasa lo mismo con, nosotros tenemos que ser capaces de desarrollar herramientas que nosotros estando conscientes de que vamos a heredarle esos sesgos a las herramientas, de entender que esto está pasando y poder ir justamente contrarrestando esto, poniendo estos mecanismos que yo les comentaba antes. Y finalmente está el tema de la equidad, la responsabilidad y la explicabilidad. Yo no sé si ustedes se han fijado y posiblemente lo vean ahora también en las demos, que cuando uno le pregunta algo a, por ejemplo, el Gemini App, hay una cosita que se abre donde él está poniendo todo el razonamiento que está siguiendo. Tú le puedes dar clic y él te explica. Te dice, mira, esto es lo que yo estoy haciendo y por esto estoy llegando a estas decisiones. Entonces, esta parte es crucial, que nosotros siempre la proveamos en nuestra tecnología, para que cuando demos nuestro agente o nuestras aplicaciones den una recomendación o vaya, lleguen a hacer un reporte o algo, uno puede hacer como todo eso, ese proceso inverso de ir a entender cómo fue que mi agente o mi LLM llegó a la decisión, vaya, a la que llegó, por temas de auditoría, por temas de responsabilidad, etcétera, etcétera. Harta información les entregué, intenté hacer la charla lo más fundacional posible. Quería agradecerles a todos por la paciencia porque fue mucha información en poco tiempo.